Bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis de partituras. En esta ocasión vamos a analizar el coral número 84 de Johann Sebastian Bach y empezamos. Vemos en la armadura que tenemos cuatro sostenidos, Fa, Do, Sol, Re, que podría ser Mi mayor o Do sostenido menor. Vemos que el primer acorde que aparece es un Mi mayor, es un Mi sol sostenido Si. Vemos que el primer reposo que hace lo hace en la Mi, la Do sostenido, es decir, con respecto a Mi mayor sería su subdominante. Vemos que está en posición de tercera. Y vemos que realmente todo el primer compás se podría ver como un Mi mayor, como una tónica de Mi mayor con notas de paso. Razón por la que, si además nos vamos al siguiente calderón, al segundo, vemos que lo hace el reposo en Mi mayor. De manera que, como ha pasado ya alguna vez, la única alteración que tenemos aquí es el La sostenido y después el B cuadro. Como ya ha pasado alguna otra vez, lo que está haciendo aquí es un reposo en subdominante. De manera que esto está en Mi mayor. Si tuviéramos algún Re B cuadro o alguna cosa que nos indicara que está tonicalizando más fuertemente en La mayor, podríamos decir que ha hecho la cadencia en La mayor, pero es que no, si nos damos cuenta se podría ver todo como una tónica. Y de hecho, mira, entre el Mi y el Sol sostenido, porque el acorde del tercer tiempo es una tónica en primera inversión, estaría el Fa de paso. Y entre el Mi final de la corchea estaría el Fa de paso de nuevo. Empezaríamos en Si, haría una bordadura con el La y después saltaría a Mi, que es otra nota del mismo acorde. De Mi a Mi haría una bordadura y de Mi a Sol una nota de paso que sería el Fa. Después tendríamos entre Sol y Mi un Fa sostenido de paso, saltaría a Si, que sería del mismo acorde, y repetiría en el Si. De manera que, aunque lo vamos a analizar como cuatro acordes, porque se forman cuatro acordes, bueno, como tres en realidad, pero el segundo sí lo vamos a especificar, en realidad al oído sonaría todo como una tónica. Por lo tanto, ponemos aquí tónica y aquí tendríamos, por supuesto, una tónica. Aquí tendríamos un Re sostenido Fa, La, pero como si nos damos cuenta, el Fa funciona como nota de paso, el Re sostenido como bordadura, lo que acabo de decir, ¿no? Pero más importante que eso es que el Re, que debería subir al Mi, sube al Mi, pero el La, que debería de bajar al Sol, no sube, al menos en la misma voz. Razón por la que tampoco lo trata Johann Sebastian Bach, tampoco lo trata como si fuese ese acorde. Pero como cambian las cuatro voces, lo vamos a ver como que es una dominante con séptima sin fundamental en primera inversión. Después ya sí tendríamos una tónica en primera inversión que se mantiene hasta el final del compás, donde aparece en estado fundamental, y tenemos una subdominante. Después tendríamos un Fa sostenido, La sostenido, Do sostenido, Mi natural, que sería una dominante con séptima, que aparece la séptima después, una dominante del quinto grado, es decir, una dominante de la dominante, que le aparece la séptima después, estaría en primera inversión y por supuesto caeríamos en una dominante que, si nos damos cuenta, se sigue manteniendo el Do sostenido, sería una bordadura, esto sería una bordadura, pero se seguiría manteniendo, aparecería en tercera inversión, cuando aparece la séptima, quiero decir, tendríamos aquí una séptima y aquí estaría en tercera inversión, la séptima en el bajo o en el sonido más grave. Sol sí, que ya hemos visto en escolares que la voz del bajo no siempre es el sonido más grave. Debería de serlo, pero hay veces que hace cruzamientos. Después tendríamos una tónica en primera inversión. Después tendríamos una dominante de nuevo. Y el movimiento del bajo característico de cadencia de tónica, dominante, tónica, que hace tónica, dominante,
que le aparece la séptima en la corchea del tenor, tónica. Después, si nos vamos al siguiente calderón, vemos que hace un reposo en mi, en posición de tercera. Nuevamente vemos que no tenemos ninguna alteración entre el calderón en el que acabamos de analizar ahora y el siguiente. Por lo tanto, podemos decir que esto sigue estando en mi mayor. Si analizamos los grados que nos aparecen, pues tendríamos una tónica, de nuevo una subdominante. Seguimos con la función de subdominante porque el siguiente acorde sería la fa, la, do, que sería un segundo, tendría función de subdominante. Un segundo, que después podríamos decir que le aparece la séptima en la siguiente corchea. Después tendríamos un si, re sostenido, la, el fa no está, aparece después, pero no está al principio. Pero vamos, resumiendo, que sería una dominante con séptima, que la séptima aparece desde el principio y ahí lleva una bordadura. Bueno, en realidad no es una bordadura, es una nota de paso, es decir, aparece la voz del contralto y después aparece la voz del soprano. Lleva una bordadura repetida, es decir, una bordadura sincopada pero en dos corcheas, con lo cual seguiría el sonido seguiría siendo el mismo, y el salto típico de octava en el bajo para caer en tónica. Después tendríamos un si, re sostenido, fa sostenido, que sería dominante. Vamos a ver qué pasa en el siguiente calderón. En el siguiente calderón tenemos una cadencia en si mayor, posición de octava. En el soprano hay una anticipación que también remarca eso. La cadencia hace tercera, segunda fundamental, bueno, tercera, segunda tónica. Es decir, melódicamente sería tercer grado, que esto se pone así, el acento es encima del número, significa que es grado. Después tendríamos el segundo grado y el primero como anticipación, pero el primero también aquí. Esto suele pasar mucho en las cadencias finales. Después, si vemos que aparece el la sostenido, que también aparece dos veces, vemos que el salto de fa, fa en el bajo, de octava en dominante, es decir, esto es claramente una... Además es un sexta y cuarta cadencial, está claramente en si mayor. Por tanto, cogemos dominante como tónica, o incluso podríamos coger tónica como subdominante, pero da lo mismo porque es lo mismo. Dominante la cogemos como tónica y esto estaría en si mayor. Y entonces nos iríamos a fa sostenido, sol sostenido, mi y si, que claramente es una... No, de hecho no. Claramente es una... Es que claro, como he visto el fa sostenido, no me he dado cuenta, no lo he tenido en cuenta. Claramente sería dominante tónica, pero esto seguiría en mi mayor hasta el acorde siguiente, hasta que aparece el la sostenido, es decir, sería en el acorde siguiente. Aquí estaríamos en dominante todavía, en primera inversión. Esto sería una tónica con apoyatura, es decir, esto sería una apoyatura o un retardo, pero como no va ligado sería una apoyatura. Entonces este sería el que cogeríamos como subdominante. Y entonces ahora sí estaríamos en si mayor. Igualmente esa subdominante tendría una apoyatura. Después tendríamos un do sostenido, mi, la sostenido, que ordenado por tercera sería la sostenido, do sostenido, mi, que es lo mismo que decir que es la dominante con séptima sin fundamental o un séptimo grado en primera inversión. Después tendríamos un si, re, fa sostenido, que sería tónica en primera inversión. Después tendríamos una subdominante, pero una subdominante que en realidad es un segundo grado. Subdominante, segundo grado, do, mi, sol, si, que está con séptima
y está en primera inversión, es decir, el típico segundo grado con séptima que utilizan las cadencias Johann Sebastian Bach. Y después tendríamos un fa si re, que es decir, una dominante con dos apoyaturas, que va a un fa la do, fa la sostenido do, que sería una dominante, en el que no tenemos séptima. No tenemos séptima y hubiera sido muy fácil ponerla, porque entre el fa sostenido y el re podría haber caído perfectamente un mi. Pero no lo tenemos. Y caeríamos en tónica. Después, esto sería una anticipación. Quiero decir, actuaría como anticipación del si, aunque el si ya forma parte del acorde, pero actuaría como anticipación. Y después tendríamos anticipación aquí también. Esta ya no forma parte del acorde, pero igualmente es una anticipación. Y después, si nos vamos al siguiente calderón, vemos que tenemos otra vez un la do mi en posición de tercera, lo cual no quiere decir que sea una subdominante, pero vamos a ver qué pasa. De hecho, vemos que tenemos un re b4, solo aparece una vez el re sostenido aquí abajo, pero podemos decir sí, podemos decir que vuelve a hacer lo mismo, que hacía antes, porque si nos damos cuenta, todo ese compás está de nuevo en mi mayor. Es decir, haría una dominante con séptima de mi mayor. Entonces tendríamos mi sol si, sol si mi y mi sol si re. Entonces ahora sí que lo hace con séptima. Pero igualmente sigue sonando a dominante, a subdominante, perdón, puesto que después hace fa la do, después lo convierte en la sostenido do, hace una cadencia a la dominante. Sí, pero esto pasa después. Aquí claramente está en mi mayor. Está en mi mayor porque el re b4 solo aparece una vez. Entonces, el acorde común lo cogeríamos en este, que sería dominante con séptima de subdominante. En primera inversión lo cogeríamos de acorde común para irnos a mi mayor, y aquí en mi mayor sería una dominante con séptima sin más rodeos. Esto sería mi mayor, y entonces después tendríamos tónica con bordaduras que se mantiene, aparece en primera inversión en el tercer tiempo, y se sigue manteniendo, pero aquí se convierte en dominante con séptima de subdominante. En el fondo lo que está haciendo es una dominante continua. Quiero decir, un movimiento de quinta en el bajo, hace si, mi, la, pero con dominantes secundarias. Llegamos a subdominante. Por supuesto, esto seguiría escuchándose como subdominante. Esto seguiría escuchándose como subdominante. Y cuando llegamos aquí abajo, entonces este se escucharía como un segundo, puesto que es un segundo. Después tendríamos un la sostenido do mi, que este ya lo cogeríamos como acorde pivote, porque si nos damos cuenta lo que hace después es si re sostenido fa, es decir, tónica de si mayor. Después el la sostenido, do sostenido, mi, que sería un séptimo de si mayor, y una tónica de si mayor en posición de tercera. Pero si nos damos cuenta, este giro que hace aquí es muy característico también de las cadencias. Si, si, la, si. Bordadura con la sensible. De manera que aquí pondríamos que esto es dominante con séptima sin fundamental en primera inversión, no, en segunda inversión
de dominante, porque sería si dominante de mi mayor, y este es de si, y a su vez lo cogeríamos como dominante con séptima sin fundamental en segunda inversión a secas de si mayor, que después nos iríamos a tónica en primera inversión, a tónica en primera inversión y como decíamos antes, esto sería una dominante con séptima sin fundamental, ahora ya en primera inversión, tónica. Es decir, está rondando mucho, está rondando demasiado si mayor. Y más si tenemos en cuenta una cosa, y es que si el quinto menor, que sería fa sostenido menor, que sería quinto menor porque viene de mi mayor y sería un segundo, es el mismo acorde que lo que hace es hacértelo mayor, pues veríamos que realmente lo que hace el bajo, por ejemplo, es un descenso desde la dominante hasta la tónica, que es muy característico de las cadencias también. Después tendríamos un sol si mi sol si, que está en primera inversión. Vemos que el calderón está en do sostenido menor. Vemos que no hay ninguna alteración más, aparte de las que ya hay en la armadura. Vemos que hace lado mi sol si re fa la, o fa la do sería, el si sería una apoyatura, un retardo, una apoyatura, fa la do, que sería un segundo de mi mayor, y si sol re, el sol sería nota de paso también, apoyatura, es decir, sería si re fa la. En definitiva, lo que está haciendo es tónica subdominante, tónica en primera inversión, segundo, quinto con séptima, y lo que hace aquí es una cadencia rota. Entonces esto sigue estando, esto vuelve a estar en mi mayor, de manera que podríamos coger directamente este acorde y coger lo que sería subdominante en si mayor en primera inversión, tónica en primera inversión en mi mayor, y estaríamos de nuevo en mi mayor. Podríamos coger eso, hacer subdominante, tónica en primera inversión, fa la do, que sería un segundo función de subdominante, en estado fundamental, y dominante con séptima, donde el si sería una apoyatura y el sol sería una apoyatura, y caeríamos en una tónica que en realidad sería un sexto grado con función de tónica, porque la que es la séptima desciende a la que sería la tercera del acorde de tónica, la sensible asciende a la tercera a la fundamental del acorde de tónica, que en este caso es la tercera, y lo único que cambia es que una de las voces, en vez de ir del si al mi, va del si a un do. Por lo tanto, como tiene dos notas en común y las voces resuelven como deben de resolver, se considera cadencia rota. Después, hacia el final del coral, vemos que tenemos otra vez un mi mayor en posición de octava. Vemos que no tenemos ninguna alteración. Vemos que es la última frase, por lo tanto podemos concluir que esto termina en mi mayor. De manera que esto sería una dominante que después va hacia una séptima, la dominante con séptima en primera inversión. Tendríamos una tónica que se mantiene hacia el segundo tiempo, que aparecería una subdominante lado mi en primera inversión. Después se convertiría en fa sostenido la do sostenido mi, que sería un segundo con séptima, que estaría en primera inversión, y después tendríamos un si re fa la, que sería una dominante a la que le aparece la séptima en el tenor, y caeríamos en una tónica en el calderón final. De manera que si vemos el plan tonal, mi mayor sería la tonalidad principal. Vemos que está prácticamente todo el tiempo en mi mayor,
exceptuando un par de veces que modula la tonalidad de la dominante. Así que con esto y un bizcocho, hasta el vídeo siguiente. Espero que te haya servido, que hayas aprendido algo. Si algo no lo has entendido, déjame un comentario y te responderé. No te olvides de suscribirte al canal, dale a la campanita para no perderte ningún vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.